Todo se ve bien, ¿no? Ustedes me pueden escuchar bien. Todo se ve bien. Sí. Sí, se ve bien. Ok. Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta primera preparaduría de esta materia de computación emergente. Eh, yo, aparte de darles todo, digamos, el contenido resumido, más estructurado, etcétera, les daré comentarios de las evaluaciones, o sea, recomendaciones, tips, etcétera. Bueno, como es de esperarse de un preparador, y también me encargaré de corregir los proyectos. Em, Pretendo ahora explicarles un poco de la materia, o sea, así en general, luego vamos con lo que corresponde para esta semana y al final les explico sobre la evaluación y bueno, estos comentarios de cada uno de los puntos más importantes de la materia. En general, ¿qué veremos acá? Algunos ya lo sabrán, otros son nuevos en esto, pero aquí veremos, digamos, contenidos no tanto inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ya veremos que es algo muy amplio, sino que veremos partes del machine learning, en particular varias semanas de una rama del machine learning que se llama deep learning y un poco al final del aprendizaje reforzado. O sea, veremos cosas relacionadas de, por ejemplo, cómo funciona, un poco cómo funciona, no sé, los carros Tesla. Por ejemplo, cómo se basa, en qué concepto se basa la IA de los carros de Tesla, por ejemplo, que hay un poco que hay detrás de ChatGPT, por ejemplo, o las inteligencias artificiales generativas, que ya conocemos varias. También veremos que al final está toda esa área de las guías generativas, pero también hay un área importante que se puede usar para estadística, predicciones, estimaciones, etcétera. Veremos todas esas bases y bases, no ahondaremos tanto. Esto tiene también un componente importante de matemáticas, se usan cosas de estadística, se usan cosas de álgebra lineal, pero tampoco nos vamos a volver locos. El profesor no se enfoca mucho en esas cosas, pero es para que sepan. Em, no sé si ya han revisado los cursos o si revisaron la clase que les mandó el profe. ¿Cuándo es que se le montó? ¿El jueves o el viernes? ¿Revisaron algo de eso? Para saber. Igual es muy temprano. Yo vi semana 1, pero Yo me vi el video y empecé a ver como las clases de Coursera, pero no la he terminado. nada más vi el de semana 1 y ya. No vi semana 2, que ahorita quiero agarrar y estar viendo semana 2. Ok. Pero no. Y tampoco vi la clase de él, que es como que explica cómo hacer el contenido y eso. Sí, explica cómo es el plan de evaluación y los puntos más básicos ahorita que vamos a ver ahorita. Pero bueno, igual como digo, esto es básico. Luego les comento más de los cursos. Así que, bueno, vamos a empezar aquí con la prepa en sí. ¿Estás Y grabando? sí, estoy grabando. Estoy grabando, no con Google Meet, con otra aplicación, pero estoy grabando. Em, ok, entonces, un poco de introducción. Eh, esta, esta área, la inteligencia artificial es enorme, realmente es un área exacto del desarrollo que como muchas es muy profunda, la verdad, es muy profunda. Y tiene, como les comenté antes, tiene varios tópicos y varios, digamos, campos. ¿Okay? Entonces, hablando ya de toda la IA, que es una inteligencia artificial en sí, bueno, una inteligencia artificial es un programa que se adapta y siente.
que capta información del entorno, la procesa y devuelve alguna respuesta. ¿Qué significa se adapta y siente? Bueno, evidentemente no es como una persona con sentido, sino que, o sea, tiene toda una serie de herramientas, se adapta, que va aprendiendo, va conociendo de su entorno, va recogiendo información y nada, devuelve algún resultado. Vale, adaptar y sentirse es algo, y sentir es algo más metafórico, pero para ilustrar. Lo que hace es recoger información de donde sea. O sea, yo digo entorno por hacerlo más concreto, pero puede ser de una base de datos, por ejemplo. O sea, ahí vamos a ver que eso es lo que se suele hacer, o de conjunto de datos y luego devuelve una respuesta. Ya dentro de la inteligencia artificial, más específicamente, tenemos esta área que es el machine learning, que son, ahora sí, algoritmos que mejoran su rendimiento conforme se exponen a más cantidad de datos a lo largo del tiempo. Es decir, que él tiene toda esa información que al inicio no la va a entender. Al inicio no sabrá qué son. Bueno, dirá, no sé, esto es una base de datos de la población de Venezuela, yo no sé, o de una cierta población, y no sé cómo se comportan, qué puedo sacar, pero yo quiero sacar alguna medida, y lo que hago es que ese algoritmo va a tener esos datos, va a procesarlos y procesarlos y procesarlos, así sucesivamente, hasta que conforme lo haga más y más en el tiempo va a entender más, bueno, esto es, no sé, aquí hay un grupo que pertenece a esta población y luego aquí hay otro grupo que está en esta otra región y así. O sea, va captando progresivamente a lo largo del tiempo todos esos patrones ocultos. Y al final eso es como lo vamos a ver. Vamos a entender que, bueno, que un algoritmo de machine learning mejora y mejora y mejora progresivamente y comete menos errores para las estimaciones que hará. Y luego tenemos el deep learning, que son estos algoritmos de machine learning que tienen una concepción particular y se basan en lo que llamamos las redes neuronales, que cuentan con parámetros y otros elementos. Como un comentario adicional, otra área que les mencioné, que es el aprendizaje reforzado, es un área que no está dentro del deep learning, sino que está dentro del machine learning. Más adelante, eso será ya como semana 9, más o menos, que comenzaremos a ver esas cosas. Pero ahorita, ¿qué es eso de redes neuronales? Que son como que una red neuronal, como que un conjunto de parámetros. ¿Qué significa todo eso? Ya lo vamos a ver ahorita. Evidentemente lo primero que uno se le viene a la mente es, bueno, esto está algo relacionado con el cerebro, tal. Bueno, sí, va por ahí, ¿no? O sea, el nombre de hecho viene de ahí, que se supone que el cerebro recibe la información, la deconstruye progresivamente y va entendiendo las cosas. Bueno, sí, lo podemos ver así. Pero aquí lo más importante es que son algoritmos, esta es una red neuronal que se concibe de una cierta forma, un algoritmo que tiene esta arquitectura, un cierto diseño y tiene estos parámetros asociados. Son conjuntos de neuronas y conexiones entre ellas que están estructuradas de una forma para que justamente reciban la información, la vayan
deconstruyendo, la vayan internalizando y la vayan separando hasta decir, ok, aquí tengo un resultado. Luego, los parámetros. A ver, yo sí tengo, por ejemplo, este ejemplo de la estimación. O sea, por ejemplo, yo soy un estadístico, un estadista que quiere conocer cuánto va a valer la vivienda, dado un número de habitaciones y una zona donde se ubica. Bueno, entonces yo sé que esto tiene ya un comportamiento que lo he visto a lo largo de los años, pero quiero saber a futuro. Quiero saberlo a futuro. Quiero poder inferir información con el menor error posible. Entonces al final, ahí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, yo quiero yo tengo un conjunto de datos que quiero ver si se ajustan a una cierta función, y como yo ya voy a conocer la función, yo voy a conocer en cualquier momento del tiempo qué es lo que yo voy a saber en cualquier momento del tiempo esos precios que me interesan. Y eso no es más que una regresión lineal. Lo que vimos en estadística, eso no es más que poder, exacto, esos datos, que yo digo, bueno, yo quiero crear una recta que al final se ajuste, o sea, una recta cuya distancia sea entre cada dato sea la menor, que tenga un error, el error más chiquito posible. Entonces ya conozco esa recta y yo ya puedo saber en cualquier instante del tiempo cómo va a ser esos precios. Claro, estimados, ¿no? Porque al final todo esto es una estimación. Nunca van a ser la realidad. Entonces, los parámetros entran porque esa función va a tener una cierta forma y va a tener unos parámetros asociados que tenemos que aprender. Bueno, perdón, la red neuronal tiene que aprender. Tiene que conocerlos para que ella pueda conocer cómo es la función y diga, ah, bueno, yo ya sé que esta es la función y esto tiene un cierto error asociado que es muy pequeño, pero lo suficientemente pequeño como para decir, ok, esto es aceptable. Entonces, esta función, esta recta me indica bien cuáles van a ser los precios a futuro. Okay, entonces, eso es en cuanto a los parámetros. Y con la arquitectura, bueno, son características de diseño que no las veremos la semana que viene, que son características de diseño. Bueno, cuando les explique ahorita este ejemplo de red neuronal y los que veremos en las próximas láminas, ya ahí se van a ver algunos aspectos, digamos, por debajo de la mesa de cuáles son los elementos de la arquitectura. Y bueno, lo que les decía, que emplean regresión lineal. Pues. Entonces son algoritmos que emplean métodos para conseguir estos parámetros numéricamente y bueno, los estima, o sea, consigue una relación en los datos, porque eso es lo que me interesa. Yo quiero conseguir una relación con los datos aproximada para yo así poder inferir cosas más adelante en el futuro. Aquí me escribe algo. Para entrenar la IA debemos usar valores iniciales y finales. Sí, claro. Claro, aquí, exacto. En este caso, hablando de estimación, ya estamos hablando de un modelo ya entrenado, ¿no? Ya estamos hablando de un modelo que conoce el conjunto y sabe más o menos esta relación intrínseca y puede estimar. Y claro, luego, durante la fase del entrenamiento, exacto, nosotros podemos ponemos valores iniciales.
En este ejemplo, aquí tenemos, esto es la red neuronal más simple. Hay una más simple, pero bueno, esta es la más simple que es útil. Porque yo podría poner solo una entrada acá. Pero bueno, eso es como, no tiene mucha utilidad. Esta es la más simple con utilidad. Entonces aquí yo tengo mis dos variables de entrada, x1 y x2, que es el número de habitaciones y la zona donde se ubica. Y luego tenemos por cada una de estas conexiones, tenemos los pesos asociados. W1, W2. Esto, cuando entremos exacto en la fase de evaluación, que es cuando ya podemos estimar valores, ya tienen valores, pues. Pero cuando estamos entrenándolos, sí hay que darles un valor inicial. Exacto. Estos dos pesos, incluido esta constante b, que en general se toma como 0, pero podría no tomarse como 0. W1, W2 y B se les da un valor inicial. Y, ¿cómo decirlo? Se le da un valor inicial, o sea, con ciertas decisiones. Quiero decir, puede tomar una cierta distribución. Los pesos pueden tomar una cierta distribución, la constante B también. O sea, podría tomarlos como constantes, podría darles una distribución normal. Ya eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí tiene un valor inicial y el que tenga o no cierta distribución tal me va a favorecer más o menos. Son decisiones de diseño. Entonces tenemos los pesos acá, luego tenemos esta parte. Esta es propiamente una neurona donde realiza el cálculo de nuestra estimación y el valor de la estimación. Y este es el ejemplo que yo les puse. Esto podría ser, evidentemente, cualquier cosa que querramos. Y cualquier cosa es cualquier cosa. O sea, y aquí yo estoy hablando de estimaciones. Pero, ¿y si, o sea, podríamos clasificar también, ¿no? Por ejemplo. Bueno, efectivamente, nosotros podemos clasificar también. Por ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Aparte de la que hizo Andrés. ¿Todo bien? Ok. Todo bien. Entonces, justamente, nosotros podemos no solo estimar, sino que también podemos hacer clasificaciones. Pues. Dependiendo del objetivo del modelo, esta Y que teníamos acá puede ser un número u otra cosa. En cuanto a regresión, entonces le llama así porque estamos usando regresión lineal, etcétera, etcétera. Vamos a buscar predecir cosas. Pueden ser precios, pueden ser cantidades, pues, de verdad, lo que a ustedes se les ocurra. Y en este caso, evidentemente, la salida es un número real cual sea. Positivo, negativo, decimal, lo que sea. Y también tenemos las de clasificación, que como su nombre lo indica, clasifica. ¿Qué va a ser en este caso? Y no va a ser un número real, en este caso va a ser un vector de tantas categorías yo requiera, tantas tipos de cosas que yo quiera clasificar, donde cada elemento está entre 0 y 1. Es decir, es un vector de, digamos, probabilidades, que me devuelve y me dice, bueno, en el elemento número 1, que es la categoría, no sé, cuando vean el primer proyecto, esto se pone en práctica. La categoría 1 es, no sé, zapato. Y es entonces este valor ahí es 0.5. Luego en la categoría 2, que es vestido, es 0.1. Y así sucesivamente.
lo que hace es generar una distribución que te dice, bueno, el mayor es la categoría que es. O sea, el valor mayor que te indica el valor mayor es lo que te dice la IA, lo que la IA piensa y dice, oye, esto es este valor. Este es el que yo pienso que es el más probable. Y tú ahí ves. Pero, ok, yo aquí, en este ejemplo, ok, es una red neuronal sencilla. Chévere. Si tenemos estos dos valores, tal, entonces podemos aplicar nuestra regresión lineal. Pero lo que pasa es que a veces nos quedamos cortos. Podemos pensar no en predicción ahorita, sino en clasificación. Por ejemplo, nosotros podríamos clasificar dos elementos por color, son conjunto de datos por color, no sé, naranja y azul, que los dos están acumulados en puntos separados, ¿no? O sea, no tengo la imagen, pero bueno, vamos a imaginarlo por un momento. Están dos cúmulos separados por color. Ok, bueno, esta red, si es de clasificación, lo va a hacer bastante bien. Pero en la realidad no tenemos datos así de bonitos, de bien distribuidos, sino que tenemos cosas así. O sea, nosotros en la realidad tenemos datos que están muy desordenados, con muchísimo ruido, acumulados en unas regiones, separados en otras. Entonces, la red que vimos antes no va a servir. No va a servir. En este caso, quiero clasificar este conjunto de datos, pero cuando lo paso por la red neuronal anterior, bota esto. O sea, bota algo que no me sirve, ¿no? O sea, el que esté todo naranja significa que está clasificando como que todo es naranja. No está bien. Está cometiendo mucho error. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿por qué no probamos y aumentamos el número de neuronas en la capa interna? En esta capa. Bueno, fíjense que ahorita ya lo hace mucho mejor, bastante mejor. O sea, tendrá algunos errorcitos por acá, pero oye, esto es una gran diferencia. Entonces, va mejorando progresivamente conforme yo le doy más unidades en esta capa. Pero, ¿y si yo quiero que sea aún mejor? Bueno, podemos, no sé, volvernos locos y le ponemos dos capas más y cada una con cuatro neuronas acá. Entonces, parece que lo hace mejor, ¿no? O sea, quizás sí, puede ser. Pero ahí está clasificando. Entonces, ya con esto vamos viendo un poco cómo va el proceso del diseño y el proceso de creación de una red y con su arquitectura. Entonces, al final lo que acabamos de hacer es crear una red neuronal profunda, que es capaz de clasificar mejor, pero no perfectamente los datos. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver con todo esto? Bueno, que en la realidad, como les digo, no nos vamos a encontrar con un conjunto de datos así bonitos, sino con cosas que probablemente no sigan ninguna relación matemática sencilla, que nos facilite alcanzar lo que deseamos lograr. Por lo que tendremos que diseñar una red neuronal que iremos adaptando conforme la probemos hasta que identifiquemos que funcione de manera óptima. O sea, esto es una cuestión de ensayo y error en general. Claro, hay muchos estudios y cuando hagan el proyecto se darán cuenta y conforme avancemos en la materia lo iremos viendo, que es que
hay muchos estudios con que, bueno, decisiones a tomar, bueno, si tienes este problema es mejor que hagas esto. Bueno, ya que hablamos al inicio de cómo son los valores iniciales de los pesos y los parámetros, bueno, tomar una inicialización adecuada, cómo distribuir los datos de entrada. Hay muchas cosas, pero eso es intentando, es experimentando y es un proceso de experiencia que progresivamente se va descubriendo cuál es el rendimiento de la red hasta que alcanza un buen rendimiento. Y bueno, ahí podrías decidir, oye, ¿continúo? Y si continúo, ¿qué hago? ¿O lo dejo? En esto se basa. En esto se basa como nosotros como desarrolladores. Para la red, bueno, lo que va a hacer es que con su estructura va a entender todas esas relaciones intrínsecas, tratar de hacerlo, aproximarlas y permitir que nos den resultados. ¿Okay? Entonces, también tenemos varios elementos aquí a considerar también. En este caso, estos modelos que hemos tratado ahorita, bueno, no se los he aclarado porque eso se aclara en la parte del entrenamiento, pero en general nuestros modelos van a ser supervisados. Es decir, que yo con mi conjunto de datos con los que yo entreno, yo conozco cuál es el resultado real, ¿no? Con esta parte de la clasificación de prendas, bueno, ya lo van a ver en el proyecto, pero ya en ese conjunto de datos que se usa, es un conjunto de datos que está etiquetado, que la red neuronal va a saber, bueno, esta foto realmente pertenece a esto. ¿Y qué me permite eso? ¿Qué me ayuda eso? Bueno, eso me ayuda muchísimo. Esto me ayuda muchísimo porque si yo estoy estimando, o sea, si yo quiero que la red aprenda a clasificar y yo ya tengo la solución, entonces ella tiene algo con qué mejorar, ¿sí? O sea, si yo entonces le doy la foto, ella me dice, ok, esto es un vestido. Yo le digo, no es un vestido, es un zapato. Ah, ok. Entonces pasa el tiempo. Ah, bueno, otra vez, esto es un vestido. Y yo le digo, ok, bueno, te estás acercando porque no es un vestido, es una franela. Y la red dice, ah, perfecto. Y así lo que me permite hacer eso es tener una base con la que comparar. Una base con la que yo decirle, mira, estás haciéndolo mal. Ok, no lo estás haciendo tan mal. Ok, ya te estás acercando y luego, venga, ya lo estás haciendo bastante bien. Lo que me permite hacer al final es calcular algo que se llama el costo, que es un indicador de que también está haciendo esta estimación la red. Más adelante veremos cómo se calcula dependiendo de los problemas, de qué situación tengamos. Y también estos modelos, exacto, tienen una fase de entrenamiento. Evidentemente no le puedo lanzar los datos así nomás. Ella tiene que comprenderlos y luego para que ella pueda así cuando se exponga nuevos datos decir, ok, ya te puedo decir. Porque si no se entrena, si no sabe la relación, no sirve de nada. Entonces va a tener una fase de entrenamiento donde va a ir procesando los datos. Se le hace un primer procesamiento, que es lo que llamamos el forward, un paso hacia adelante,
para que él te diga, ok, ella te diga, ok, este es mi resultado, y luego se pregunta cómo lo hice a través del costo. Y usando todos esos datos, hace un paso hacia atrás para mejorar, para, digamos, seguir aprendiendo. Porque lo del aprendizaje es, ok, aprender los parámetros. Ahí, Luis, hay algo que como que no entiendo, que es que, Dime. sí, no, hacer el hecho para atrás, hacer el forward y el back, porque no sé qué hay forward, back, así de manera infinita hasta encontrar 100% una vaina que, o sea, que tenga cero coste o sea, porque yo sé que eso se basa más o menos en lo del gradiente, en la vaina, que va a ver la dirección hacia donde tiene que bajar, tal, pero ¿cómo se asegura que sea el mínimo? Okay, y que no sea... O sea, porque yo sé que te dice hacia la dirección que está el punto más bajo que o el punto crítico que minimiza la broma. Ajá. Pero ¿cómo se asegura que ese sí sea el punto mínimo? No sé si me explico. O sea, que no Sí. está agarrando a lo que esté entre el punto donde está y el punto mínimo. Bueno, por la función de costo, por cómo es la función de costo. Luego, exacto. O sea, como adelanto, la función, el costo viene dado por, exacto, una función. Si ya vieron el curso, creo que ya se los comenta. El costo viene dado por una función y la función tiene unas características, ¿no? Que es continuo, que es diferenciable, que, a ver, ¿qué más? Tiene varias características. Entonces, una es que tengan, si es continua, alcanza mínimos y alcanza máximos. Eh, por ahí, por ahí va la cosa, por cómo se define la función, la función de Que es costo. propiedad matemática y ya. Sí, Ok. sí, porque, claro, tú no puedes. Ahí, en la próxima semana les mostraré una pregunta que salió en selección múltiple, que era relacionada a eso. Que bueno, yo les diré, no les diré la respuesta correcta porque no la tendré, pero era así de pensar, ¿no? Y como adelanto, bueno, que esa función de costo, que al final me indica cómo yo mido ese costo. Entonces, al yo tener que medir ese costo, yo lo tengo que hacer de una u otra forma. O sea, no lo puedo hacer de como yo quiera. O sea, tomando cualquier función. Porque bueno, ya va. O sea, estamos buscando lo que buscamos. Si se dieron cuenta, lo que buscamos es una red neuronal que optimice, que tenga el menor error posible. O sea, una red neuronal que se halle el mínimo en ese error, minimizar el costo. Entonces, la función tiene que tener mínimos. Al menos uno que me permita optimizar. Entonces, eso es importante. Igual cuando veamos la próxima clase, ahí hablaremos de la función de costo y de las características. Pero una sí es, bueno, tiene que ser diferenciable. Tiene que ser diferenciable. Por tanto es continua, por tanto tiene que alcanzar un mínimo, por lo menos. ¿Ok? Entonces, esto es así. O sea, tenemos una red, entonces pasa esa parte de entrenamiento primero y luego ya cuando la entrene, pasado, o sea, con su paso del paso hacia adelante y luego el paso hacia atrás, podremos tener una red que pueda estimar. Entonces, evidentemente, ya comenzamos a ver relaciones, digamos, habrá un trade-off que veremos la próxima prepa, que es importante, pero hay otros trade-off, hay otros intercambios que son importantes o relaciones de proporcionalidad, que bueno, la más obvia es que conforme pasen más iteraciones, probablemente la red, o sea, obtenga valores de los parámetros mejores. Entonces, al final, por cada iteración, la red irá aprendiendo los parámetros hasta que sea capaz de clasificar con mucha facilidad cualquier dato
a la que sea expuestos. Eso es obvio. O sea, que conforme más la exponemos, mejor lo hará. Y cuando ya lo logre, cuando ya haya sido capaz de, bueno, nosotros le ponemos un límite, ¿no? Porque ella puede quedar iterando infinitamente, la verdad. O sea, si tenemos la capacidad computacional y el tiempo, si tuviéramos tiempo infinito, podríamos dejarlo infinitamente aprendiendo. Porque la verdad es que probablemente no haya el mínimo. Porque estos son métodos numéricos que se aproximan al mínimo. No lo llegan a alcanzar. Pero bueno, el punto es que conforme más se expone mejor y al final va minimizando. Y cuando ya hayamos alcanzado un punto en que la red lo hace bastante bien, tiene un bajo costo, tiene mucho porcentaje de precisión, entonces ya podemos decir que pudo generalizar, pudo clasificar. O sea, cuando ya todo ese entrenamiento ya, digamos, logró aprender los parámetros, pasó toda la fase de entrenamiento y lo hizo bien, ok, entonces yo ya la expongo a nuevos datos. Probablemente lo haga peor que en el entrenamiento, pero tendrá un porcentaje de eficacia. Entonces ya ahí podemos decir que puede generalizar. Okay. Bueno, aquí acaba el contenido. Aquí esta es poco más, esta es la más ligera de toda la materia, esto porque es más introducción. No sé si tienen alguna duda con todo lo que vimos. ¿Qué más? Exacto. Cuando uno, tipo en la red neuronal, cuando uno tiene esos nodos iniciales, esos datos de entrada, todos esos datos de entrada se relacionan en cada uno de esos nodos intermedios. O sea, no sé si me estoy explicando. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 10 datos de entrada y eso va a generar 4 nodos, cada uno está relacionado con esos 4 nodos siempre. Sí, o sea, tú tienes, bueno, exacto. Bueno, aquí por ejemplo, la página. Tú tienes, o sea, si tú tienes 10 variables de entrada, por ejemplo, o sea, porque tú tienes, en una red neuronal tienes tu capa de entrada, tus capas internas y tu capa de salida o capas de salida. Entonces, tu capa de entrada, claro, todas, o sea, cada dato pasa por cada una de las neuronas. O sea, esta primera variable de entrada pasa por acá, por acá, por acá, por acá. Y esta por acá, por acá, por acá. Y si hay más, se relacionan con las otras unidades ocultas. Exacto, que tienen que considerarse para hacer las estimaciones. Más adelante veremos que hay algo que, digamos, ¿cómo decirlo? Bueno, no, mejor no les comento, lo veremos más adelante. Pero no sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí. Y algo que también como que me ha estado confundiendo, que es el hecho de que todos los datos de la capa oculta están en mi dataset. O sea, yo los puedo como que saber. O sea, porque ando claro que cada uno tiene su costo. Tú puedes calcular el costo de cada una de estas capas intermedias, pues. Tú las calculas en función a tus. O sea, esos datos, juro, tienen que estar entonces en el dataset, ¿no? Y tú los vas como que comparando así de manera intermedia. Y tampoco entiendo muy bien cómo se definen esas relaciones, porque
como que a nivel interno me cuesta bien definir, o sea, profundo, definir Ok. cómo yo defino que eso va a estar ahí, porque yo no digo, ay, mira, no, esta vaina de costo, por ejemplo, si estoy definiendo el precio de una vivienda tal cual, y una de mis redes neuronales internas es, por ejemplo, una de las capas internas dice por lo menos el precio, si cualquier vaina, o otra variable, porque yo no la puse antes y ya, porque no hago que todos sean como que datos de entrada y los escupo en la salida. Bueno, es que son datos de entrada. Las capas ocultas, o sea, las capas ocultas son pasos intermedios. Aquí, en esta parte, eh, para problemas así como el de la vivienda, es difícil verlo. Es difícil ver que son pasos intermedios. Pero cuando vayamos a convolucionales, cuando vayamos a procesamiento de imágenes, que es lo que les decía de los carros Tesla, ahí se ve mucho mejor cómo es eso de una de las capas intermedias. O sea, las capas intermedias son pasos transicionales. O sea, esto es una cadena de operaciones matemáticas muy fuertes. Cuando hacemos el paso hacia adelante, vamos evaluando funciones y vamos evaluando funciones y evaluamos y evaluamos y evaluamos. Que serán unas funciones u otras dependiendo de las decisiones de diseño y dependiendo de lo que yo quiera hacer, eh, dependiendo del objetivo del modelo, pero son una cadena de funciones literalmente, porque luego tú calculas el costo y cuando echas para atrás aplicas justamente una regla de la cadena, los gradientes. Pero son pasos intermedios. Y con lo del costo, el costo tú lo calculas o para todo, el bloque de datos que tú pasaste, o para una sola unidad, o sea, para un solo dato. Bueno, de hecho ahí tienes el costo y la pérdida. La pérdida es por un dato y luego el costo es sobre todo el dataset, si no me equivoco. Pero no lo haces por capas internas. Tú pasas los datos y el bloque de datos, tú calculas el costo de ese bloque de datos. Y ese costo lo usas para optimizar con el back. Con la optimización cambias los parámetros y luego vuelves a hacer un paso hacia adelante con los parámetros actualizados. Calculas el costo, lo usas y así. Sí, cíclico las veces que tú quieras. Pero esas capas ocultas son transicionales. Son valores intermedios. Sí, me explico. Sí, 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 más o menos lo veo, pero eso hay que, probablemente, ahorita fe. Sí, sí, bueno, entiendo, es algo medio abstracto, pero lo importante es, o sea, es comprender, bueno, exacto, que esto es un conjunto de datos que yo quiero, exacto, por decir, clasificar y yo quiero entonces que un algoritmo lo entienda. Entonces, bueno, yo decidí que este algoritmo tiene una serie de parámetros y una estructura llamada red neuronal. Que la estructura así define una estructura para que funcionen de la forma A, B, C y D. Entonces, esa estructura exige que tenga unas variables de entrada, que es lo que yo recojo del entorno, y luego tenga un dato de salida, que es mi estimación o este vector de clases. Entonces, yo lo hago así y bueno, defino una cantidad de capas en función del problema. Que el problema es muy complejo. Si el problema es muy complejo, me va a exigir o muchas neuronas, o muchas capas y neuronas. Así. Y bueno, intrínsecamente tiene todo este proceso del paso hacia adelante, cálculo de costo, optimización de pesos, paso hacia atrás.
bueno, paso hacia atrás, que es la optimización de los pesos, y la actualización. Luego paso y vuelvo, y así, usando el costo. Y nada, las capas internas son capas transicionales que nosotros no vemos. Es algo que no vemos y no nos interesa realmente, porque lo que nos interesa es, bueno, ¿qué tenemos al inicio? Porque lo que yo tengo al inicio es, oye, o sea, los datos, lo que yo estoy recogiendo del entorno o del dataset, de la base de datos, de lo que tú quieras, y lo que hay al final, que es lo que quiero que me devuelva. Bueno, y evidentemente el costo del modelo y el porcentaje de precisión. Son cosas que son opuestas, pero eso. Ok. ¿Qué más? Sí, sí. Como digo, cuando veamos convolucionales, eso de en convolucionales se ve en visión por computador, se ve mucho más sencillo, como son las capas. Como son las capas internas, que son, las cosas son bien feas, pero da una vista de, bueno, qué es lo que ocurre dentro de la red realmente, porque así es muy difícil verlo, difícil darse cuenta. No sé si tienen alguna duda, comentario, queja. Ok. Bueno, sobre el curso, eh, no les puedo proyectar acá ¿cómo se llama esto? El plan de evaluación que tiene el profe porque se me rompe la grabación, se me detiene. Pero bueno, yo lo tengo acá. Entonces, el curso. Yo tengo una duda sobre eso, Ajá, dime, no sobre la teoría. qué Es mal, sobre la evaluación continua. Este, dime. estoy viendo que hay que montar como contenido, pero no hay problema con que yo lo monte mañana, ¿no? Y lo reporte mañana, ¿no? No, no, lo importante, ajá, con la evaluación continua, eh, háganlo, a ver, la evaluación continua es semanal. La evaluación continua tienen que generar algún contenido relacionado a la clase que vieron y publicarlo en alguna red social. Twitter, Instagram, LinkedIn también. Eh, él no menciona YouTube. Así que bueno, me quedaría con Twitter, LinkedIn o Instagram. Y semanal. Una vez lo suban, tienen que llenar un formulario que el profe se los puso en alguna publicación de Classroom. O sea, dentro de una página, dentro de un Notion que tiene en una publicación de Classroom. El que se llama participación, evaluación continua. Entonces, eso lo tienen que publicar semanalmente. Pueden adelantarse en algún momento. Creo que sí, pero mejor pregúntale. Yo lo hice semanal y nunca hubo problema. Puede ser con tal de que sean en estas tres redes sociales, puede ser lo que sea, ¿no? Hay gente que hizo hilos de Twitter, hay gente que hizo publicaciones en Instagram, Reels, carruseles, yo hice historias. Hay gente que hizo publicaciones en Em, LinkedIn. Ajá. una pregunta, ¿y tiene que ser todo lo que se vio en la semana o tiene que ser un tema en específico, un punto, por ejemplo, qué sé yo, sobre la función de costos solamente o tiene que ser todo? No, no, puede ser un tópico en específico. O sea, lo importante es que sea más o menos bonito, yo creo. Y bueno, sea un contenido que no esté completamente errado, ¿no? O sea, algo que les tome hacer, no sé,
20 minutos, o sea, algo media hora máximo. No, no algo tan elaborado, porque la verdad, él no lo revisa casi. Esas evaluaciones continuas. Pero sí es importante que lo reporten y sí es importante que cuando lo hagan lo mencionen, o sea, lo taguen de cualquier forma. En general, para la semana de retiro, que les recuerdo que la semana de retiro pasó semana 8, para la semana de retiro, igual pregunten, pero muy probablemente él les deje poner como evaluación continua. Perdón, ¿por qué semana de retiro? No, semana de retiro no, me confundí. Cuando publiquen la evaluación de profesores, que es por semana 11, hasta semana 11, cuando la publiquen, pueden usar pueden enviarle una captura de pantalla. Bueno, no le envían una captura, o sí, le envían captura de pantalla. Sí, le envían captura de pantalla en el form y le indican que es la evaluación docente. O sea, para esa semana, la evaluación continua, la evaluación docente cuenta como evaluación continua. De todas formas, pregúntenle, pero bueno, así fue mi trimestre y así fue el trimestre pasado, creo. Él lo hacía eso, para que no... Sí, sí es parte. Sí es parte. Ahí lo Sí, dicen las instrucciones. sí es parte, ok. Entonces, ahí, ahí tienen eso. Eh, pero les recomiendo que lo hagan las participaciones continuas porque... ¿Eso es 5 o 15? ¿Qué cosa? ¿La evaluación continua era 5 o 15%? No, 5, 5. Sí. 5. 5 que es un 5 adicional. O sea, la materia, si vieron el plan de evaluación, está sobre 105%. Entonces es un punto adicional. Aprovechenlo, porque eso desde abril marca la diferencia. Ha marcado la diferencia, entonces aprovechenla. Háganlas todas. No nunca sabe. Se los recomiendo. Vale. Bueno, con las preguntas. Las preguntas. ¿Qué son las preguntas? Las preguntas son, digamos, tareas de investigación tipo ensayo de una pregunta o una serie de preguntas que el profe se las enviará en Classroom como un enunciado y ustedes tendrán que responder. Son dos. ¿Ok? Puede ser, él tiene un banco medio importante de preguntas, pero puede ser de cualquier tópico que hayan visto, ¿no? O sea, la primera suele ser de esto que estamos viendo, de Deep Learning, evidentemente. Puede ser, por ejemplo, justamente el tema de los Tesla. Puede ser de algo relacionado a ChatGPT, cómo está diseñado ChatGPT. Puede ser, por ejemplo, a nosotros nos preguntó una cosa relacionada a la función de costo también, y sobre los gradientes. Tiene muchos tópicos, pero son preguntas de investigación que ustedes harán, bueno, hacen su portadita chévere, tienen que citar, tienen que usar referencias, citen, usen referencias, porque él en general lo agarra por ahí. Las citas y referencias que usen, háganla de sitios confiables, artículos científicos, páginas reconocidas, páginas confiables, pero en particular artículos científicos. Porque, como digo, él se agarra mucho de esas cosas. Citas y referencias, que sea conciso, mencionen elementos vistos en la clase, relacionen todo lo que puedan, o sea, escriban ese ensayo, eh, algo parecido a ensayo, relacionando los contenidos de la materia. Sí. Y que sea conciso, interesante, pueden poner imágenes.
Pero lo más importante es referencias. Bueno, si hay tope de páginas, también pararle al tope de páginas. Y bueno, la estructura que sea como pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Bueno, yo lo hice así. Aunque luego vi que hubo gente que escribía todo de una y no tuvo problema. Pero lo más importante es las citas y las referencias y relacionar el contenido. Y no decir cosas, evidentemente, o sea, cosas coherentes, no cosas falsas. Úsenlas también porque eso ayuda bastante. ¿Qué más? Así, los proyectos. Los proyectos. Como les dije, yo aquí voy a ser el único que va a corregir los proyectos. El resto lo corrige el profesor. ¿Cómo son los proyectos? Un adelanto. Igual yo se los recuerdo cuando se acerque la fecha. Y esto es, sí, bueno, para los dos proyectos. Para los dos proyectos, en esta materia, no solo hay código, no solo hay que entregar un código, que va a ser en una plataforma particular, por cierto. No, va a ser en una página que se llama Kaggle, que tiene una página en la nube, o sea, tiene servidores en la nube que permiten permiten ejecutar códigos de Machine Learning y cosas parecidas. Va a ser ahí. Y no solo tienen que entregar ese código, ese notebook, sino que tienen 3 elementos más. Tienen que ser un póster, tienen que ser un video y tienen que ser un informe. El póster, un póster. O sea, tiene que tener un diseño chévere, diseño bonito, con la información sintetizada de los resultados finales. Es decir, si para el primer proyecto, que va a ser de redes convolucionales, me dicen, bueno, esta fue la arquitectura final, estos fueron los parámetros y estos fueron los resultados. Ya, o sea, una síntesis del resultado final. Si logran tener espacio para mencionar otras cosas, chévere, pero quiero es que yo vea y diga, bueno, esto que yo pueda ver y decir, bueno, esta es la arquitectura tal, y estos son los resultados, chévere. Ya sé cómo es, lo puedo replicar y ya sé cómo me va a dar. Entonces, eso, que sea bonito y tenga más o menos esa información. El video máximo 10 minutos. Pueden usar material de apoyo, o sea, pueden usar láminas, pueden usar otra cosa. Lo que sí les pido, por favor, es que no pongan el póster de fondo y tampoco me pongan código de fondo. Importante. Pueden, como digo, pueden hacer láminas, chévere, Canva, PowerPoint, lo que quieran. O pueden hablar solos en la cámara. No hay rollo. Lo que no quiero es que usen otros entregables para hacer el video. Y tampoco tiene que ser, a juro, 10 minutos. O sea, de verdad, pueden hablarlo en 5 minutos. Con tal de que, bueno, si mencionen más o menos, ok, bueno, el proceso, pueden hablar del dataset, pueden hablar, o sea, cómo fue la evolución de las arquitecturas, los resultados finales, etc. Más o menos del proyecto. Y el informe, yo les puse en Drive el formato que tienen que usar en el Drive, en la carpeta que usamos para las prepas está ese documento de Word. Es también más o menos lo mismo. Es como las características del proyecto, cómo lo hicieron,
las arquitecturas que usaron, los datos de la arquitectura, los elementos, o sea, función de costo. Bueno, ahorita les voy a decir cosas que quizás no conozcan. Función de costo, inicialización de parámetros, la cantidad de capas convolucionales, todas esas cosas. Igual el profe les va a montar en el enunciado y ahí les menciona todo eso. Ahí es importante también que usen citas y referencias porque todo esto es una simulación de como si entregaran un artículo científico. Entonces este informe tiene que tener citas, tiene que tener referencias y bueno, con sus resultados. Y ahí les menciona también de ser posible, una comparativa. ¿Qué más? ¿Qué más? Falta así. Y... para el informe, si quieren, o sea, si lo quieren hacer más bonito, igual pueden sin problema usar el formato del informe que les puse, pero también hay una plataforma que se llama Overleaf. Overleaf que te permite escribir en látex, porque esto en general lo escriben con látex, para que sea más bonito. O sea, eso es como el que lo quiera hacer así, lo puede hacer así también. Es más trabajoso porque tiene hasta como un lenguaje de programación, tiene sintaxis y tal, pero lo pueden usar si quieren. Solo por si lo quieren hacer más bonito. Yo porque lo usé en su momento y bueno, se veía bastante chévere, pero si usan el formato que les puse en Drive, no hay problema. Y bueno, yo creo que por ahora está. Bueno, y los exámenes. Los exámenes son 2 exámenes. Bien habrán escuchado que estos exámenes desde abril tienen una parte de selección múltiple. Y quiero hacer énfasis en múltiple. Y tiene una parte de desarrollo. Ambos. La parte de selección múltiple, el profesor siempre considera que todas las que tienen que tener las respuestas correctas. Y bueno, si alguna no es correcta, probablemente, por no decir lo va a hacer, les anule toda la pregunta. Entonces, tengan bien marcado, bien señalado eso es que es múltiple. Yo a lo largo de las prepas les iré dando preguntas de selección múltiple para que así pongamos en práctica continuamente lo que hemos visto. Pero bueno, esos son preguntas de selección múltiple. Y aparte son preguntas que las puedes sacar no solo de lo que hemos visto en clase, de lo que hemos visto de los cursos, sino también de algún contenido adicional, alguna lectura complementaria que él pone, y hasta de las tareas que no valen nota, las tareas de código que él monta, ¿no? Igual, esos puntos se los trataré de mencionar para que los tengan en cuenta. Y esos son, y bueno, tienen sus partes de desarrollo. Y bueno, de la materia en sí, pues, comentarios, es que lleven los cursos al día, porque ahorita son ligeros, pero conforme vayamos avanzando son más densos y más fastidiosos. Hay mucho contenido que se deja atrás, poco, que menciona ¿cómo se llama? Andrew Ng. Y luego cuando veamos la parte de aprendizaje reforzado hay muchas cosas también que se mencionan que no las tomamos en cuenta para la materia. Entonces, bueno, como dicen ahora, hay mucho yapping.
pero les recomiendo que lo lleven al día. Eso. También tienen un libro que lo pueden usar para profundizar. La verdad es que uno puede ir a las clases, ver los Él cursos. saca preguntas del libro. No, bueno, no que yo sepa. O sea, el libro yo lo revisé y la verdad es que me pareció chévere porque hay tópicos bien interesantes que habla, que menciona, pero no los tratamos en clase. No los tratamos en clase. Y bueno, lo malo es que creo que no trata convolucionales el libro. Entonces es como hasta semana, o si trata. Ahorita no me acuerdo porque como no lo revisé casi. Pero bueno, pueden prescindir del libro, pero si quieren profundizar, es una buena herramienta. Para esta parte de la materia es el de Barton y Sutton no, el de Goodfellow. Ok, y ¿qué más? Videos. Y bueno, esas tareas de código que es como para poner en práctica las cosas. La cosa es que son tantos elementos que es difícil llevarlos a la vez. Llegar a hacer todas las tareas es complicado. Pero bueno, como digo, él saca algunas cosas teóricas de ahí. Saca algunas cosas teóricas de ahí. Y bueno, las tareas que son próximas al proyecto son las más útiles porque ese código o sea, básicamente es de donde parte el, el proyecto, pues, el código que tienen que usar. Entonces, eso por ahí. Pero igual a mí no me dio tiempo de hacer las tareas cuando yo la vi, que eran muchas cosas, porque son los cursos, son la evaluación continua, es estudiar para los parciales, hacer la pregunta de investigación que toma su tiempo, si lo quieres hacer bien, toma su tiempo más o menos. Y bueno. Bueno, y el profe también tiene dedicado hay una página sobre ChatGPT que lo pueden usar, pero obviamente a discreción, ¿no? Como siempre. ¿Y qué más? Eso sería todo por ahora. No sé si tienen alguna duda. Cuando yo les corrija los proyectos, lo haré progresivo. Y lo que yo les hago es que les pongo unos comentarios de feedback. Nada, con la nota. Para que no se asusten, o sea, a todos se los escribo. O sea, no se asusten si lo reciben. Y eso, pues. Ahora sí creo que ya. No sé si tienen alguna duda. Se repiten mucho preguntas de parciales viejos. Bueno, el trimestre pasado fue lo suficientemente condescendiente como para repetir un parcial entero. O sea, repitió el parcial 1 de abril para, para septiembre. Pero eso fue Ok. ahí. Sí, no Ahí, es normal. o sea, obviamente no es una regla. Yo logré recopilar todas las de selección múltiple, todas o la mayoría. Y ya en el Drive tienen unos documentos que son de preguntas de desarrollo se lo pedí a Isaac cuando la daba. Y bueno, me los dio. Ahí les estaré añadiendo algunas que me faltan. Pero, pero bueno, nada. Y ahí lo importante, lo que recomiendo full cuando se enfrenten al parcial es que lean bien la pregunta. Lean bien las preguntas y pregúntenle. Porque ya lo veremos cuando las revisemos, que en general tienen como conchita de mango. Y se las traen. Entonces, pero sí se puede. Bastante es lograble.
es lograble. Lo importante es entender la teoría, preguntar y hacerlo mejor. No sé si tienen más dudas. Ok, entonces, nada. Tendrán esta grabación y cuando la suba se los aviso y se los guardo en una lista de reproducción para que lo tengan. Igual me pueden escribir cuando quieran, yo les respondo en el tiempo que pueda. Vale, chao Luis.